Hola, buenas noches. Bien, hoy queremos hablar algunos datos sobre el endeudamiento de México, ¿verdad? Algunos datos breves sobre la situación de este gobierno, que dice que no tiene deuda, ¿verdad? Y que no se ha endeudado, y además había prometido no endeudarse. Y aparte la campaña que acaba de pasar de Claudio Sheinbaum, pues dice que no tiene deuda. Pero bueno, veamos los datos que proporciona la información vigente, ¿no? Del Banco Mundial. Bueno, tenemos estos datos, ¿no?, del Banco Mundial sobre financiamiento por ejercicio en millones de dólares, ¿verdad? Montos del Banco Mundial, del Fondo de Reconstrucción y para el fomento de la economía internacional, ¿no? Bueno, vemos aquí que para 2018 la deuda fue el uso de este crédito por 406 millones de dólares. 2019 fue 900, para 2020 subió a 1230, 2021 el más alto en 1.725 millones de dólares y 2022, hasta donde existe el dato, se ubicó en los 700 millones de dólares. ¿Sí? Es decir, que desde el inicio de este sexenio, desde el inicio de este gobierno, pues la deuda comenzó a ejercerse, ¿no? A pedir préstamos. Eso de que no, todavía a mitad del sexenio se le preguntaba con estos datos que de la deuda, López Obrador decía que no había deuda, ¿no? Pero bien, aquí está el dato sobre de que da el Banco Mundial. Y aquí, bueno, un documento donde se le autoriza el préstamo, ¿verdad? En este caso fue un préstamo para las pensiones de adultos mayores, ¿no? Es decir, que la pensión no se está pagando con dinero del presupuesto, ¿sí? Como dice López Obrador, de los ahorros que él ha hecho, se está pagando con deuda. Y los fondos propios de México que obtiene por impuestos, sabe a dónde van, al parecer, pues estuvieron financiando o están financiando esas obras que promueve mucho, que dice que son de gran utilidad, costosísimas al 300%, ¿no?, del costo original, de tal manera que no le queda dinero para otra cosa, al parecer. Entonces tienen que pedir préstamos. Entonces se están dudando, ¿no? Se dice que el director ejecutivo resuelve autorizar al presidente del banco o el representante que él designe proceda a finalizar el contrato para que los Estados mexicanos como prestatario para el financiamiento destinado a cooperar en la ejecución del programa y mejora el sistema de pensiones en México. Dicho financiamiento será hasta por 700 millones de dólares. ¿Sí? Así es otro dato sobre el endeudamiento. Bueno, y acá está ya la autorización del proyecto presentado, ¿verdad? Dice que el objetivo general del programa es reducir la vulnerabilidad económica de los adultos mayores en México, ¿no? Digo que es raro porque supuestamente López Obrador había suficiente dinero y que no necesitaba endeudarse nunca más. Y que con el combate a la corrupción y además asegurando que ya no existe corrupción y además decía que tenía ahorros, que ya había ahorrado tanto dinero. Entonces, ¿cuál es la necesidad de pedir prestado y para cubrir las pensiones?
¿sí? Es decir, que el Banco Mundial supervisa los préstamos, ¿no? Entonces prefiere pagar las pensiones con préstamos y el dinero de cash que recibe de los impuestos, pues lo dedica a lo que él quiere, porque pues solamente él sabe a dónde van y puede manejarlos, ¿no? Aquí está la exposición de motivos, ¿sí? Para mejorar la cobertura, los beneficios del sistema de pensiones, mejorar la cobertura, suficiencia y equidad de los beneficios otorgados por el sistema de pensión contributiva. Se busca cumplir con estos gobiernos mediante una exposición e incremento de la pensión, ¿no? Mejoras paramétricas y mejorar el diseño de la coordinación de los sistemas subordinados. Entonces aquí está el número de proyecto, la fecha de aprobación fue el 28 de septiembre de 2022, ¿sí? Es casi en 2023. País México, inversiones sociales, así lo solicitó, pensiones y seguridad social, su sector, tipo de proyecto, operación de préstamo, ¿verdad? Préstamos, deuda, monto 700 millones de dólares, ¿verdad? Deuda. Esto nada más, estamos dando una breve semblanza de la deuda, ¿no? Porque aquí no estamos incluyendo la deuda también de Pemex, que como paraestatal el gobierno pidió préstamos a nombre de Pemex, puesto que Pemex, a pesar de que en el gobierno anterior la entregaron un poco endeudada, todavía podía refinanciarse a sí misma, ¿verdad? Es decir, todavía se le daba crédito a nombre de Pemex porque, bueno, quizás con restricciones, pero era sujeto de crédito porque podía pagar su crédito con sus propias ventas, ¿no? Sus propios ingresos. Ahorita Pemex está quebrado, superendeudado, ¿sí? La deuda creció y prácticamente, al parecer, va a pagar deuda con el presupuesto de Hacienda también. Ahora ya no saldrá de Pemex, tenemos que estar pagando Pemex. Igual se está pagando el AIFA, ¿no? Que no funciona. Millones de pesos al menos más para que esté abierto, digo, sin generar ganancias, ¿no? Bueno, entonces, aquí la estadística de la deuda, tanto negada, 1000 veces negada, desde el principio, ¿no? Y sabemos que desde el 2019 comenzó la deuda de este país y sigue endeudándose, ¿verdad? Sigue endeudándose. De tal manera, el otro dato, la deuda con el FMI, Fondo Monetario Internacional. Como pueden ver aquí, uso de crédito del FMI a precios actuales México en millones de dólares, ¿verdad? Tenemos la estadística que parte desde 1976 a 2022. Son los datos de los préstamos, es decir, que aquí están incluidos varios sexenios de cómo se comportó la deuda de México y cómo está en la actualidad con el actual gobierno. Entonces, desde el 76, pues, la deuda a los 370 millones de dólares, podemos ir baja, ¿no? Se incrementa y sube en el 87, vuelve a subir en el 91, pero apenas 6.000, casi 7.000 millones de dólares, ¿no? Luego cae, que si hay pagos de deuda aquí, la reducen en el 94 a casi 4.000 millones de dólares de los 6.000, casi 7.000, ¿no? Pero del 94, al parecer periodo de Zedillo, se dispara la deuda, ¿no? 94 para 95 en un año. Llega a casi 15.000 millones de dólares, a 15.830 millones de dólares. Pero inmediatamente con el Fondo Monetario Internacional se ve que ese mismo año se comienza a pagar deuda y la deuda empieza a caer. Ya para el 96 solo 13.000 y así caída la gráfica, es casi una recta hacia abajo, ¿no? Es decir, se paga deuda fuerte.
ya quedan 9.000 en el 97, 4.000 en el 99 y bueno, ya periodo de Fox casi 400 millones de dólares y de ahí se mantiene estable, ¿verdad? En los 400 más o menos. 2008, periodo de Calderón, ¿no? De tal manera que para 2009 se incrementa un poco, acá a 4.500 millones de dólares, ¿no? 4.500 millones de dólares. Y se mantiene estable, ¿no? 2012, periodo de Peña Nieto, 2014, ronda de los 4.000 millones de dólares, 2016. 2018 con el Fondo Monetario Internacional la deja en 3.97 mil millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares, que se mantuvo prácticamente estable. Para el 2019 baja un poquito, que dice que pagaron algo de deuda, pero al parecer para pedir préstamos otra vez para que fuera sujeto de crédito, porque ya en 2019 sube arriba de 4.000 millones de dólares y de ahí se dispara, ¿no? Del 2020 al 2021, crece al 2021 a casi 16.000 millones de dólares, es decir, casi similar, un poquito más arriba que en el 93, 95, ¿sí? Que en el periodo de Cedillo, ¿sí? En 2021 ya la deuda está en los 15.000, casi 16.000 millones de dólares. Se paga algo, se ve, y ya para 2022 está en 15.016 mil millones de dólares. Bien, es el comportamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y es interesante porque, bueno, cuando ellos estaban en la oposición, López Obrador y su grupo pues cuestionaban los préstamos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque catalogaba este organismo de saqueadores y por lo tanto su campaña se basó también en que él no pondría en riesgo los ahorros de México, ¿no? Ni el dinero de México pidiendo prestado, que la deuda externa era totalmente negativa para los mexicanos, y miren, ¿no? ¿Sí? Y que el Fondo Monetario Internacional pues era prácticamente un abusador y, ¿cómo se le dice? Usurero, ¿verdad? Pero miren, llega su gobierno y no tiene reparo en pedir miles de millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Y así está la deuda, ¿no? Y como vemos, la deuda desde el inicio de este gobierno, estos son datos hasta 2022, falta ver en 2023 cómo termina 2024. Bien. Ese es otro dato de la situación de deuda de México en general con el FMI en este caso. Y por ahí hay un estudio en euros, un comparativo, ¿sí? Como pueden ustedes ver, ¿no? Del endeudamiento de México, que abarca desde el 2010. Entonces aquí nos indica la fecha, ¿no? El año, pues, de cómo evoluciona la deuda, ¿no? La deuda total, aquí la tienen euros, en % del Producto Interno Bruto, y la deuda per cápita, es decir, la deuda por cada mexicano, o sea, cuánto le corresponde a cada mexicano pagar, ¿no? En este caso, por decirlo así, porque pues se están endeudando. Entonces, del 2010 al 2022. Ustedes pueden checar aquí el crecimiento, ¿no? De los 2.941 euros, 2010 ha ido subiendo, ¿no? A 3.000, 2013, 3.700, 4.000, 2014, 2017, 4.400 euros per cápita, ¿no?
si vemos el Producto Interno Bruto también ha ido creciendo, ¿no? Representa el 41%, ya en el 2019 representa el 53.34%, ¿no? En 2018 53,65%, ¿sí? Y per cápita, pues 2017 en 4.400 euros, 2018 quedó en 4.429 euros por persona, ¿no? que debíamos cada persona. Y para 2019 ya creció a 4.700, 4.400, luego 4.900 y ahorita para el 2022 se calcula en casi 6.000 euros por persona. Es decir, ha tenido un incremento tremendo la deuda per cápita, ¿sí? Sobre todo en este sexenio. En lugar de haber bajado, como habían dicho ellos, que no pedirían deuda, es decir, si no hubieran pedido deuda no se hubieran a pagar, pues, como ya vimos en la gráfica del FMI, cuando se paga deuda la gráfica baja, 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 baja. ¿Sí? Sin embargo, en el sexenio es para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí siguieron endeudándose. Y aquí están los cálculos, de tal manera que ahorita debemos casi 6.000 euros por persona. Es la deuda que tenemos, ¿verdad? Cada mexicano eso debe hasta el 2022. Bastaría ver los números a 2023, 2024, cuánto se pagó, porque se tiene que estar pagando. O sea, hay préstamos a corto plazo, mediano y largo plazo. Normalmente el corto plazo, que es lo que más dan los préstamos internacionales, pues se pagan a un año, ¿no? Hay que ir pagando, pero pues hay que estar pagando deuda, intereses, ¿no? Dinero que se podría haber ido a la salud social, a la salud pública, no sé, a financiar proyectos, a mejorar la educación, a mejorar, por ejemplo, las becas que siguen raquíticas, los 800 pesos, estaban en el 2018, siguen 800 pesos, y la cobertura es solo del 5% del total de la población estudiantil, es decir, que por cada 100 estudiantes que hay, solamente 5 se cubren, tienen beca, el 95 no la tienen, y así el resto de programas sociales que existían, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los apoyos a discapacitados andan como el 2%, ¿no? Nada más, o sea, la cobertura, o sea, que por cada 100 discapacitados, 98 se quedan sin ser atendidos, sin tener el apoyo. Entonces, todo este dineral que se ha solicitado y que ya se debe y que tenemos que pagar, pues para dónde ha ido, ¿verdad? ¿Quién se lo ha llevado? Porque no puede ser que la pensión nada más, porque además la pensión, como ya vimos, está igual sujeta con préstamos. La pensión se está pagando a base de prestado, la pensión para lo que le llaman pensión para adultos mayores, que fue la única que aumentó, y seguimos recalcando, ¿sí? Aumentó el monto, pero disminuyó la cobertura para la gente más pobre, ¿no? De 76% que estaba con Prospera baja al 46%, 47%. Con este gobierno, ahí están los datos, menos cobertura para la gente pobre. Se aumentó la cobertura, pero para la gente de ingresos altos, que de estar en 5% recibiendo alguna pensión, ahora están arriba del 20% de los estratos de mayores ingresos, ¿no? Ahí hay también un desequilibrio del recurso, del apoyo, del beneficio. Ya no está enfocado a los más pobres, que son los programas sociales, deben enfocarse a los más pobres, por ley para eso se crearon. Ahora están favoreciendo a los que tienen más ingresos, no importa, con que votes por mí, aunque tengas ingresos yo te doy algo, ¿no? Y obviamente porque bajan los pobres, porque los pobres tienen menor capacidad de movimiento, ¿no? Quizás fallan en la votación porque no tienen ni para el pasaje el día de la votación, etcétera, etcétera, son pobres. Baja la cobertura, poco interés, y además pues están en zonas apartadas, ¿no? La mayoría. Pues se han dedicado a las zonas más pobladas. Bien, entonces eso es la deuda actual, y como vemos aquí, en euros representa
casi el 60% del Producto Interno Bruto la deuda ya. Y debemos, al 2022, debíamos, no sé, ahorita como estemos, casi 6.000 euros por personas en este país. Esa es la realidad. Deuda existe, muy tranquilamente se niega. Esos que no mienten dicen que no mentir, no engañar, pues cada vez que la niegan, cada vez que dicen no hay deuda, pues están mintiendo así de fácil. Y como ya decía, incluso en la campaña de Claudia Sheinbaum que acaba de terminar, juró y perjuró que México no se ha endeudado, ahora sí, no se había endeudado, que ahora sí se cuidaba el dinero del pueblo, ¿no? Pero ya vemos de dónde salen los recursos, por ejemplo, para la pensión, qué pasa con los impuestos, qué pasa con los ahorros que anunciaba Obrador desde mitad del sexenio, que tenía ahorritos, nunca dijo dónde estaban, ¿no? Ni para qué se iban a usar, pero que había ahorros. Y vemos que desde 2019 los préstamos están constantes al día, ¿no? Empezaron con como 400 y fueron subiendo, ¿no? A rebasar, a llegar casi 2.000 millones de dólares, ¿no? Ya para el 2021, ¿no? Y ahí está la deuda acumulada, ¿no? Con el FMI nada más arriba, casi 16.000 millones de dólares en deuda. Entonces, los honrados, y la siguen negando, niegan la deuda. No son mentirosos, pero mienten. La propaganda, que no son mentirosos, son más honrados, no le mienten al pueblo, etc. ¿Sí? Y no hablan de la deuda, simplemente dicen no tenemos deuda, no nos endeudamos, pero los organismos que prestan tienen claramente los registros, cuánto les han prestado y para qué, y cuánto tienen que pagar. Y los organismos internacionales, como ya mismos, hacen sus cálculos. Si la gente que se interesa por esto investiga y dice, bueno, pues ya aumentó la deuda, ¿cuánto deberán los mexicanos por cabeza cada uno, ¿no? Entonces ponen el dato, 6.000 euros al 2022, nada más. Pero no tenemos deuda, bueno, no, México no ha pedido prestado, ¿verdad? Bien, gracias. Simplemente una información breve que espero les haya servido de